Bueno, pues buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco pues la invitación que nos han hecho a nosotros, que venimos en representación del Archivo General del Estado de Yucatán. El día de hoy les vengo a dar un curso de capacitación. Es importante mencionar que la parte archivos es o la archivística pues es una disciplina pues bastante amplia. Sin embargo, no se preocupen, lo que nos interesa a nosotros como Archivo General es que ustedes el día de hoy tengan cuestiones básicas para que nos enfoque, para que estemos en el mismo canal, por así decirlo. Este, Sin andar mucho en el tema para no cansarnos tanto, pues es importante mencionar un poco del marco normativo. Eh, es importante mencionar que pues realmente la cuestión archivística, digamos que se vio al revés, en el sentido de que, por ejemplo, fue transparencia por parte de su ley general quienes contemplaron eh, incluir dos herramientas propiamente para archivos, que son el catálogo de disposición documental y la guía de archivo documental. Dos instrumentos que pues la verdad causaron confusión a veces en dependencias porque pues no se sabía qué era, ni dónde se compraba, si es que se compraba, cómo se comía o cómo funcionaba o quién lo hacía. Sin embargo, pues Transparencia pues ya pidió que, ojo, son dos instrumentos propiamente para manejo de archivos. Luego la ley estatal de transparencia, pues básicamente fue una réplica y estuvo alineada a la ley general de transparencia y pues también contempló este catálogo y esta guía de archivos. Transparencia, pues se viene trabajando. De hecho, yo recuerdo que la discusión de transparencia comenzó a principios de los 2000 y fue más o menos a mediados de los 2000 que ya se planteó una ley general, una ley federal de transparencia. Sin embargo, hasta ahorita transparencia no ha tenido los resultados proyectados, en parte porque no se contempló primeramente archivos, porque para tener transparencia, lo que primero se tiene que tener son archivos organizados. Si a mí me hacen una solicitud de acceso a la información y no tengo el expediente, no tengo los archivos, no lo puedo solventar, no puedo dar respuesta. Para 2016 ya el Sistema Nacional de Transparencia publicó unos lineamientos donde ya se planteaban cuestiones mucho más particulares y mucho más amplias para archivos, que fue la base para la Ley General de Archivos que se publicó en 2018 y entró en vigor un año después. Y a partir de allá, pues, alineada, pues ya se estableció una ley estatal de archivos, que es la que que también nos está indicando qué hacer. Ok, sin andar tanto en el tema de la normatividad, ya que no nos compete, pues vamos a continuar. Eh, Soy sujeto obligado y ¿qué debo hacer para cumplir? Nada más, aclarar que sujeto obligado es toda entidad, organismo, órgano, que recibe recurso público. Si nosotros como institución educativa recibimos 100 pesos de nuestro presupuesto que es público, entonces somos sujetos obligados. Lo primero que debo hacer es instalar un grupo interdisciplinario. Siguiente. Nada más porque ustedes tengan en cuenta que eh, los directores, es decir, titulares de ciertas áreas, tienen que formar este grupo. Los titulares pues, son de las áreas jurídicas, la planeación y o mejora continua, la coordinación de archivos, que esta es una figura nueva que se plantea en la ley de archivos, tecnologías de la información, la unidad de transparencia, órgano interno de control y las áreas unidades administrativas productoras de la documentación, que aquí aquí aplica para aquellas direcciones que son particulares de cada institución. En su caso, o en las instituciones educativas, pues generalmente son, no sé, control académico o lo que tiene que ver con la creación de programas o el control escolar, etcétera, etcétera. En otras instituciones, pues tendrá que ver con la razón de ser de la institución. Este grupo interdisciplinario, pues los que estén familiarizados con transparencia sabrán que hay un comité de transparencia que es el que toma las decisiones respecto a lo que tiene que ver con ese tema. En el caso del grupo interdisciplinario como son titulares, es decir, son los jefes, pues ellos tomarán las decisiones respecto a archivos. En este caso, dentro de su instituto.
Otra cosa que se tiene que tener en cuenta es la planeación en materia archivística. Se contempla que los sujetos obligados, es decir, el Instituto de Progreso, cada año deberá elaborar un programa enfocado a archivos, donde se va a programar todo lo referente al tema. ¿En qué sentido? Bueno, si estamos comenzando todavía con el tema de archivos y lo que necesitamos es la capacitación, pues entonces la programación o el programa estará enfocado justamente a programar capacitaciones, ya sea con nosotros, o por ejemplo el INAIP también da capacitaciones. O incluso pueden solicitar, hay videos, por ejemplo, de Archivo General de la Nación que les podrían servir. Si ya capacité, digamos, este año, el siguiente año podré programar, por ejemplo, mejorar mi infraestructura archivística, conseguir archiveros, conseguir anaqueles, o si mi presupuesto no es tan amplio, pues por lo menos sustituir cajas de cartón por cajas de plástico. Y así sucesivamente. Por eso se menciona que contenrán elementos de programación y evaluación, porque la programación pues también debe incluir pues cierta presupuestación. Yo puedo programar hacer 1000 cosas, pero si no tengo el presupuesto, pues no podré hacer exitoso mis objetivos. Y definir las prioridades institucionales, como les comentaba, qué es lo que necesito, y a partir de ello pues hacer una programación. Y de hecho también se tiene que hacer un informe sobre el cumplimiento de este programa anual. Y ojo, esto no se los menciono porque ustedes vayan a hacer esta planeación o este programa de archivístico. Sin embargo, es importante que ustedes en sus áreas, como son personal operativo, si necesitan infraestructura archivística, comenten a su coordinador de archivos o comenten a su director, subdirector o a su superior para que se pueda contemplar, por ejemplo, mejorar su infraestructura. Si necesitan capacitación, pues se puedan contemplar, capacitarlos, entre otras cuestiones. Y ojo, esto no lo van a hacer ustedes, sin embargo, pues es importante pues, que los tomen en cuenta. 2. Instalar el sistema institucional de archivos. El sistema institucional de archivos es un conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas, funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística. Dicho de manera un poco más simple, pues contempla absolutamente todo lo que tiene que ver con archivos dentro de la institución. Sin embargo, vamos a enfocarnos en su estructura, que es esta, que es lo más importante que hay que entender. Este sistema se compone de tiene dos componentes. Uno es normativo y otro operativo. El normativo lo contempla el área coordinadora de archivo, cuya responsabilidad cae en un coordinador o una coordinadora de archivo, que básicamente, digamos, es como el líder del proyecto, es el que pues va a coordinar todo lo que tiene que ver con archivos. Y también está el grupo interdisciplinario, que es el que acabamos de ver, integrado por titulares de áreas, es decir, directores o coordinadores o aquellos pues que sean básicamente nuestros jefes y que tomen las decisiones. Y justamente por eso son normativos, porque son aquellos que van a tomar las decisiones, los que van a coordinar, los que van a dar visto bueno a lo que hagamos en cuanto a archivos. ¿Y a quiénes coordinan? Pues a los operativos. Se menciona en la ley, tanto general como estatal, que cada institución, cada sujeto obligado debe tener una oficialidad de partes para que toda la correspondencia de entrada, todos los oficios de entrada, pues entren por un solo lado, es más que lo reciba una sola persona. Aquí tienen oficialidad de partes. Ok. Es importante mencionar que pues, tampoco es una obligación tal cual que se genere un espacio de 2x2 y se ponga una persona ya nada más a recibir oficios. Generalmente, pues la función ya se hace. Generalmente en otras instituciones, pues es el asistente del director o el asistente del director general o la secretaria del director general, pues es quien recibe generalmente los oficios. Entonces, pues la función ya se hace, nada más hay que formalizar ciertas cuestiones.
Pero sí, lo ideal es que sea uno por institución, uno para ustedes nada más. Archivos de trámite. Archivo de trámite es toda área administrativa que reciba documentación, genere documentación, maneje documentación y resguarde documentación. Y se les conoce como archivo de trámite porque tienen documentación que justamente está en trámite, que está, cuyas funciones se están realizando, que todavía no han concluido las actividades. Y son tantos como, como áreas administrativas tenga una dependencia o una institución. Es decir, si mi institución es, digamos, mediana y solamente tengo 5 direcciones, pues cada dirección será un archivo de trámite. Si mi institución es más grande y tengo 6 direcciones y aparte esas direcciones se dividen en, no sé, cada una en 2 coordinaciones, pues habrán más archivos de trámite y más, es porque hay más áreas administrativas. Aquí pues ustedes pues más o menos podrán empezar a sacar cuentas de cuántas áreas administrativas tienen, dependiendo de qué tienen aquí, direcciones, coordinaciones, subdirecciones. Ajá. Ujú. Tenemos lo que son 5 divisiones Ujú. y ese tipo de departamentos. Pero cada factura de gobierno tiene sus propias otros departamentos que a través de coordinación. Ok. Porque les comento esto porque se recomienda que se nombre a una persona por área administrativa, que va a ser el enlace de archivo de trámite. Y aquí pues aquí es a gusto del cliente, aquí dependiendo de qué tan compleja sea su estructura orgánica, pues ustedes determinarán cuántos archivos de trámite deben ser. Como les comento, si tengo las direcciones pues son pequeñas, pues se recomienda que sea una persona nombrada por dirección, pero si las direcciones son más grandes y se subdividen en otras áreas, pues por ejemplo yo puedo tener la dirección de administración, pero luego administración, contempla recursos humanos, compras, ingresos y algunas otras cuestiones. Por la complejidad de la dirección, lo más conveniente pues que se nombra más de una persona, porque pues aquí, y recuerden, aquí estamos hablando de archivos, porque yo puedo estar en administración y manejar recursos humanos y yo conozco mi documentación de recursos humanos, pero poco o nada sé de lo que maneja mi compañero o mi compañera que está viendo que maneja la contabilidad. Por eso es importante, se recomienda que sea una persona pues que sepa de la documentación de recursos humanos y una persona que sepa de la documentación de la contabilidad, por ejemplo. Entonces, aquí pues, aquí como ustedes lo consideran, aquí es como ustedes creen necesario. También se necesita crear un archivo de concentración y es uno por sujeto, luego es decir, uno por institución. El archivo de concentración es el mal llamado archivo muerto, muy entre comillas porque el término es totalmente incorrecto. Realmente el archivo muerto, entre comillas, o más bien archivo de concentración, sirve para que la documentación que ya no me está sirviendo de manera inmediata en mi oficina pase a un área donde no me estorbe y se pueda resguardar por más tiempo. Sobre todo porque pues tal vez yo manejo la contabilidad y pues mis expedientes contables, o sea, yo tengo el del año en curso, tal vez el del año pasado, pero de hace 5 o 6 años, pues no lo puedo tener porque me roba espacio. Entonces lo mando a un archivo de concentración porque aunque ya cerró el expediente, me lo pueden auditar. De hecho, si es muy mala la institución auditora, me puede auditar incluso de 10 años para atrás. No sé si les ha pasado, pero pues puede suceder. Por eso se recomienda que sea un archivo de concentración para que toda la documentación de las áreas pueda pasar este archivo de concentración para que esté resguardado por más tiempo. Y también se recomienda que se tenga un archivo histórico. Realmente lo ideal es que se tenga,
pero aquí se requieren especificaciones muy puntuales para poder instalarlo. Se requiere personal que sepa clasificar, se requiere un espacio suficiente para resguardar la documentación, que no tenga ni humedad, que la temperatura esté controlada, que tenga un espacio para consulta, porque un archivo histórico es totalmente público. Y pues no sé cómo están de presupuesto, pero pues la mayoría de las instituciones dicen, pues la verdad no puedo. En caso de que tengan en caso de que no puedan instalar un archivo histórico, entonces pues pueden mandarnos su documentación histórica a nosotros. Nuestra labor, nuestra chamba es justamente resguardar toda la documentación histórica de toda la entidad federativa, de todo Yucatán, nuestra entidad federativa. Entonces, esta es la estructura de este sistema institucional de archivos. Están los que nos norman y los que nos coordinan, y pues aparte está la oficialidad de partes. Están ustedes, que me imagino que todos eran archivos de trámite. Deberán tener un archivo de concentración, y en el momento que les sobre el presupuesto puedan instalar su archivo histórico. Y si no, pues entonces mándenos a nosotros su documentación histórica. Siguiente, por favor. En caso de que tengan dudas respecto a lo que les estoy comentando, porque qué tal si luego piensan que me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando, pueden revisarlo acá. Sobre todo si son archivos de trámite, revísense el artículo 30. Ahí están las funciones que deben de realizar. Y la verdad, muchas de esas funciones pues ya las realizan, nada más hay que complementarlas con algunas otras cuestiones más. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a conocer conceptos básicos. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano en cualquier momento, no hay inconveniente, me pueden interrumpir. Cuando hablamos de archivos, pues lo primero que nos viene a la mente, pues definitivamente son papeles o documentos. ¿Qué es un documento? Es todo registro de información independientemente del soporte físico en el que se encuentre. Aunque la mayoría de lo que nosotros manejamos es en papel, ahora pues sabemos que hay otros soportes. Manejamos documentos digitales, documentos electrónicos. Antes no sé si ustedes conocieron las microfichas o los microfilms, ¿sí? También son documentos. Incluso una piedra o la pared de una cueva puede servir, si tiene un registro, pues también es documento. Es decir, no importa el soporte, sea físico, sea digital, sea vidrio, papel, madera, etcétera. Si tiene información, es un documento. Ahora bien, a lo que nosotros nos compete son los documentos de archivo, que contienen información relativa al ejercicio exclusivo de nuestras de las actividades y competencias que desarrollamos con base a nuestras funciones o atribuciones, independientemente del soporte en el que se encuentre. Es decir, todo documento que tiene que ver con nuestras funciones o atribuciones, como servidores públicos, como en parte como personal del instituto, esos son los documentos de archivo, esos son los que nos competen, esos a los que hay que prestarles atención. Y no, independientemente de que sea en papel, que la mayoría de lo que realizamos sigue siendo en papel, sea digital, pero incluso, por ejemplo, si nuestra ley de creación o es ley de creación lo que tienen ustedes, estatuto de creación, cuando se creó el instituto. Ok, si el decreto de creación se esculpió en piedra, esa piedra también puede ser un documento de archivo. Sería poco práctico, pero también tendría que resguardarse. No es el caso, supongo. Pero, sin embargo, pues no importa el soporte. Si tiene que ver con mis funciones o atribuciones, es un documento de archivo y me compete resguardarlo. Y también, ojo, es el que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos obligados, independientemente del soporte en el que se encuentre. Todo documento de archivo que nosotros manejemos tiene que tener, y más adelante lo veremos un poco más a detalle, algún valor administrativo, legal, fiscal o contable. Todo documento de archivo que manejemos tiene que tener por lo menos algunas de estas características.
Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta esto, el ciclo vital de los documentos. No sé cómo aquí están despacio respecto a documentación. Están muy achocados, todavía tienen espacio. Cada departamento tiene su administración en trámite. Ujú. Incluso no sé qué grupo va a mencionar, porque incluso que acá su archivo de concentración la tienen. Ok, pero las cajas ya las tienen sobre ustedes o todavía no. Todavía tienen espacio, no tienen problemas de espacio por documentación, ¿sí? Y eso pasa mucho, o sea, y ustedes son una institución relativamente pequeña comparada con otras como, no sé, Secretaría General o Salud o SAF. SAF tiene hasta bodegas rentadas para tener toda su documentación. Muchas veces se nos amontona porque desconocemos el ciclo vital de los documentos. Y pasa que la documentación no circula y se atora en un solo lugar. Si vemos arriba, vemos la primera fase, la fase activa, que se relaciona directamente con el archivo de trámite, es decir, con el archivo al que nosotros pertenecemos. Se le conoce en fase activa porque la documentación o los expedientes están activos, es decir, todavía se está realizando la actividad, todavía se está realizando el trámite. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar activo el expediente? Con la documentación, pues el tiempo que sea necesario. El expediente contable, ¿cuándo cierra? ¿Perdón? Ujú. Mensual o al año fiscal, ¿no? Un expediente de personal, ¿cuándo cierra? Personal. Cierra cuando la persona se va del expediente Ujú. y ese expediente que está en resguardo, por lo menos está 5 años. Ok, ok. Pero ¿cuánto tiempo puede estar abierto? Pues tenemos personas que tienen 20 años. Efectivamente. Aquí vemos una diferencia. Un expediente contable puede ser mensual o incluso, pues, generalmente se toma el año fiscal, es decir, va a estar abierto, va a estar activo básicamente un año. Un expediente de personal puede estar activo, no sé, un año, 5 años, 10, 15, 20. ah, se- Creo que 30 años y ya se puede jubilar la persona, ¿no? Acá, Ujú. 15 años o 55 años de edad ya se Ah, ok. pueden aplicar. Ajá, en gobierno del estado. Sí, efectivamente, generalmente son 30 años y de hecho hay quienes hasta se aferran y se echan hasta 35, 40 años. Entonces, un expediente puede estar abierto, puede estar activo pues un año fiscal, 5 años, 10, 20, 30, 40 años, el tiempo que sea necesario, va a estar en fase activa. Ahora bien, una vez que cierre el expediente y la documentación ya no esté en fase activa, pasa a una fase semiactiva, el archivo de concentración. Y por eso es importante el archivo de concentración. Ya no tengo que tener la documentación al lado de mí porque por un lado no es necesario. Luego, pues, si no circula, pues eventualmente las cajas me van a estar estorbando, me van a estar robando espacio innecesario. Entonces, pues lo mando al archivo de concentración y hay que resguardarlo un tiempo más porque me lo pueden auditar. O, por ejemplo, si es un expediente de personal, pues tengo que conservarlo más tiempo, porque qué tal si la persona se fue en malos términos y me mete en una demanda. Y si no tengo la información, pues me puedo meter en broncas. Entonces, por eso es importante el archivo de concentración y la documentación está en fase semiactiva porque su consulta es esporádica. Me sirve porque si me lo auditan, pues la consulto. Pero esa será una o dos veces el resto del tiempo que vaya a estar la documentación conmigo. Y una vez que
este expediente, junto con su documentación, ya finalizó todos los procesos, ya pasó varios años acá, va a una fase inactiva que se relaciona directamente con el archivo histórico. Aquí la documentación ya no le sirve, ya no hay responsabilidades de la institución para con la documentación, pero es importante conservarla porque tiene información que permitirá reconstruir la historia, en este caso del instituto, que pues también es parte de la historia de nuestro estado. Entonces esa documentación pasa a un archivo histórico y está en una fase inactiva. ¿Sí? No, una vez que pasa el archivo histórico se conserva para la eternidad. Sí. Efectivamente. Ojo, la documentación histórica, o sea, la documentación que pasa al histórico realmente es un porcentaje pequeño. De toda la documentación que ustedes vayan a generar, el archivo, la documentación histórica será un 10%, 20, 30% tal vez, porque la mayoría se elimina. En el archivo histórico solo va documentación que valga la pena conservar para la posteridad. La mayoría, pues, la mayoría de la documentación se elimina. Así que no se preocupen, no se asusten. Nada más que esta eliminación no es como muchas veces pasa de que pues simplemente se eligen las cajas que me estorban y se destruyen y ya tiene un proceso, sobre todo un proceso controlado. Entonces, es importante tener en cuenta esto, el ciclo vital. Mi documentación, mientras esté conmigo, está activa. Luego, cuando ya hayan cerrado los expedientes, está semiactivo y ya no tiene que estar conmigo, tiene que estar en concentración. Y si tiene un valor histórico, pues pasa a un archivo histórico, y si no, pues pasa a su eliminación. Siguiente. Importante, como les comentaba, los documentos de archivo, es decir, los que nos competen y los que nosotros manejamos, deben ser administrativos, legales, jurídicos, fiscales o contables. Estos son lo que conocemos como valores primarios. Para determinar si la documentación es histórica o no, hay que revisar valores secundarios, si la documentación es testimonial, evidencial o informativa. Pero esto, pues, no se metan tanto en broncas. Para eso, pues, nosotros estamos para apoyarlos. Nosotros tenemos experiencia para determinar si cierta documentación vale la pena pasarlo al histórico o realmente no. Ahora bien, ¿qué es lo que debo archivar? Realmente la unidad básica de la archivística no es el documento, es el expediente. Un expediente son un grupo de documentos relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite. Es decir, el expediente contable contiene toda la documentación de los egresos. No sé si tengan ingresos, pero generalmente no los hay. Pero si los hay, aunque sean pocos, se deben meter. No sé, cuestiones de los cheques, no sé, el fondo fijo, o sea, todo el manejo del recurso, del presupuesto, debe ir un expediente contable. Un expediente de personal, pues incluye, pues, desde la solicitud de empleo de la persona, su currículum, y también, pues, ahí le pueden poner acta de nacimiento, CURP, sus incidencias, sus vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, están relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite. ¿Qué pasa muchas veces? No sé si sea acá el caso, pero llega un oficio y como está a nombre del director general o la directora general o el rector o la rectora, pues se queda en la dirección general o en la rectoría. Sin embargo, pues resulta que ese oficio tiene que ver con cuestiones de contabilidad o tiene que ver con cuestiones de auditoría. Entonces, el que se quede en la rectoría o en la dirección general es incorrecto.
porque se le debe pasar al área que realice la actividad, que le dé seguimiento. Y eso pasa muchas veces, por eso tenemos carpetas luego concentradoras de oficios de entrada, oficios de salida, oficios varios, que esos no son expedientes, son justamente eso, carpetas concentradoras que ahí están, y hay muchos asuntos metidos, cuestiones de contabilidad, cuestiones que ahora sí van a rectoría, cuestiones académicas, pero resulta que el resto de la documentación, la del seguimiento, pues está en otra parte. Es decir, tenemos el expediente, tenemos expedientes incompletos, expedientes partidos. Lo que se debe de hacer es que si llega un oficio dirigido a quien ve la parte administrativa, porque es algo del personal, pues que se vaya a recursos humanos, o administración, o a quien ve el personal. Y que se le vaya el original, porque también pasa muchas veces de que pues yo que soy asistente del rector, pues me quedo con el original y turno una copia, cuando debe ser al revés. Si acaso yo me quedaré con una copia y el original se tiene que turnar al área correspondiente que le va a dar el seguimiento. Entonces, si tenemos, o sea, un expediente debe tener los originales, debe permitirme reconstruir todo el trámite o todo el asunto. Ahora bien, ya que tengo todos los documentos ordenados en un expediente, junto todos los expedientes o al juntar todos los expedientes de un mismo tipo se forma una serie documental. Cuando tengo varias series documentales, ya tengo una sección documental que tiene que ver con funciones o atribuciones. Y el conjunto de todas las secciones, es decir, la totalidad de toda la documentación que se genere, en este caso en el instituto, formarán un fondo documental. Siguiente, por favor. Para que les quede un poco más claro, porque esto revuelve. Ok. Tenemos un fondo documental, que es el conjunto de toda la documentación que se genera en el instituto, que se subdivide en secciones que tienen que ver con funciones o atribuciones. Estos se subdividen en series documentales y estas series documentales se componen de diferentes expedientes de un mismo tipo y a su vez pues se están conformados por documentación. Ok, para que les quede un poco más claro. Ok, esta es la base de la organización documental. Si vamos de arriba para abajo, tenemos primeramente el fondo. El fondo es la documentación, toda la documentación que se genera en un sujeto obligado. Para cuestiones prácticas, el fondo lo denominamos como primer nivel administrativo. Su fondo siempre va a ser su institución, que es el Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Recuerden, su fondo documental siempre va a ser el nombre de su instituto. Si el día de mañana se van a trabajar a otro instituto, el fondo documental será el nombre de ese otro instituto, pero mientras estén acá siempre va a ser el del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Luego tenemos el subfondo, que es el segundo nivel administrativo. Aquí es cómo se subdivide. Cada subfondo será generalmente la dirección a la que ustedes pertenecen. Y aquí pues dependerá. Me comentan que pues tienen dos subdirecciones y a su vez hay diferentes, cada subdirección se divide en cada área. Aquí pues ustedes determinarán cuál va a ser su subfondo, si se va a quedar a nivel de subdirección o se va a quedar a nombre de alguna subdivisión de esta subdirección. Generalmente pues en el Poder Ejecutivo son direcciones, se queda a nivel de direcciones. De hecho, por ejemplo, mi subfondo es el Archivo General del Estado de Yucatán porque es la dirección a la cual pertenezco. El AGEI, el Archivo General, es dirección de la Secretaría General de Gobierno. A partir de acá, ya no nos vamos a fijar en la estructura orgánica, sino nos vamos a fijar en funciones o atribuciones. ¿Por qué? Porque la estructura orgánica puede cambiar. Luego, el día de mañana, las subdirecciones se pueden desaparecer y se convierten en direcciones, o un departamento se vuelve subdirección o viceversa.
Sin embargo, lo que se mantiene generalmente son las funciones o las atribuciones. Independientemente de cómo se llame el área, siempre hay alguien que tiene que realizar la función. Recursos humanos puede ser un área en específico, puede ser parte de administración, por ejemplo. Independientemente de dónde se encuentre, pues la función se tiene que realizar. Y por eso lo que persiste son justamente esto, funciones o atribuciones, que son de dos tipos, comunes o sustantivas. Comunes porque lo comparte la administración pública en general. Toda institución pública, ya sea del poder ejecutivo, legislativo, judicial, ya sea educativa, ya sea que tenga que ver con obras públicas, que tenga que ver con el servicio de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Todas manejan un presupuesto, todas en mayor o menor medida tienen que ver con cuestiones legales, incluso cuestiones jurídicas. Ahora todos tienen que ver transparencia, pueden o no tener, por ejemplo, algo que ver con obra pública, pero manejan servicios generales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas funciones o atribuciones que comparte la administración pública en general son estas secciones comunes. Es común en todo, a lo largo y ancho del país en cuanto a las instituciones. Las sustantivas, en cambio, pues tienen que ver con particularidades de cada dependencia. Por ejemplo, la JAPAI tiene funciones comunes y tiene documentación de estas funciones comunes. ¿Por qué? Porque tiene un presupuesto, tiene recursos humanos, tiene que solventar transparencia, etc. Y tiene funciones sustantivas. Tienen que dar servicio de agua potable, tienen que generar la infraestructura para poder distribuir el agua potable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el INCAI, sus funciones sustantivas tienen que ver con la construcción de vías terrestres. En su caso, sus funciones sustantivas tienen que ver con cuestiones académicas. Ahora bien, ya que tenemos secciones comunes y sustantivas, que son funciones comunes y sustantivas, pues a su vez las secciones se subdividen en series documentales que tienen que ver con acciones para dar cumplimiento a esas funciones, que son ya cuestiones más particulares. Y incluso las series se pueden subdividir a su vez en subseries que tienen que ver con trámites mucho más específicos. Sin embargo, recomendamos que se quede, que ya no se contemple esto para no hacer más complejo esta estructura. Siguiente, por favor. Ok. Con todo lo que les he planteado, lo que nosotros queremos es que tengan un archivo organizado. Es decir, una estructura lógica de la documentación, proporcionar la localización conceptual de la información y la localización física. Es decir, que no solamente yo sepa, que yo tenga idea de dónde está la documentación, sino que pueda ir físicamente y recuperar el expediente en cuestión de minutos, sin necesidad de ir y revisar 5 anaqueles o 3 archiveros a ver si aparece. Y muchas veces lo que se tiene son archivos muertos, donde hay de todo. De hecho, son bodegas donde están papeles apelados, diarios, boletines, los arbolitos navideños. Es decir, de hecho es más los adornos de todas las fiestas. Pocas personas saben lo que hay. Los documentos llegan como pueden, si es que llegan. Cada persona conserva o elimina lo que le parece oportuno. Es difícil encontrar y consultar un documento y todo el mundo puede acceder. Y aparte, pues no hay normas ni de clasificación, ni de archivo, ni nada. Siguiente, por favor. Y lo que nosotros queremos es lograr esto, es decir, algo ordenado, en vez de tener esto. Que de hecho, son fotos de instituciones, que son fotos reales de instituciones de las cuales no les voy a mencionar para no quemarlos. Pero muchas veces pues nos encontramos justamente con esto, que es la realidad de muchas instituciones. De hecho, ¿ustedes están más cerca de allá o de acá? Okay. Porque tratemos de no llegar a esto, porque pues ahí pues es imposible poder encontrar algo. Siguiente, por favor. Ok. Importante también tener en cuenta. Recuerden, los documentos que nos competen son aquellos que tienen que ver con nuestras funciones o atribuciones.
ya sean administrativas, legales, fiscales o contables. Sin embargo, hay otro grupo de documentación que también manejamos, que son los de uso administrativo inmediato. Aquí van, por ejemplo, oficios que no generan ningún seguimiento, simplemente muchas veces pasa de que pues alguna dependencia, se les manda un CD con una información del INEGI y va con un oficio, pero no genera ningún seguimiento porque nada más es informativo. Aquí van, por ejemplo, las circulares donde tal día se va a salir temprano porque se va a partir rosca de Reyes, por ejemplo. No tiene que ver con mis funciones o atribuciones, es nada más un documento informativo. O tal día se sale temprano porque va a haber junta de maestros, por ejemplo, etcétera. Aquí van también, por ejemplo, aquellas cuestiones que nosotros consultamos, por ejemplo, del diario oficial, ya sea de la Federación o del Estado, que de hecho ni siquiera tendríamos, que consultamos generalmente en línea y lo descargamos o lo imprimimos, que de hecho ni se debería imprimir, pero ahí van todos esos documentos que no son originales, no competen a mis funciones, atribuciones, no son auditables, los que después de un año ya no son útiles, y muchos de esos pues de hecho ni siquiera deberíamos tenerlos. No se registran en el inventario general, es decir, un inventario donde sí deben estar otros expedientes, no pasan a concentración porque solamente pues nos quitarían espacio y no se necesita un acta de baja documental para su destrucción, es decir, el acta que deben tener los documentos de archivo que sí tienen que dar de baja. Y de hecho al año simplemente se eliminan sin mayor proceso que indicarle al área coordinadora de archivos que hay 3 carpetas de documentación con copias, no sé, borradores de informes, etcétera, y se van a pasar a eliminar. Siguiente. Ahora bien, siguiente, por favor. ¿Cuáles son las herramientas que nos van a servir para, pues, tener ordenado todo? Son estos. Hay 2 tipos de instrumentos, de control y de consulta. El primero es un cuadro general de clasificación archivística. En palabras simples, el cuadro general es un listado de todos los tipos de expedientes que manejamos. Todos los tipos de expedientes que ustedes manejan deben estar en ese listado. Salud. A partir de ese listado generamos un catálogo de difusión documental que teniendo este listado pues se adhiere otro tipo de información que nos permite saber qué hacer con la documentación y en cuánto tiempo. A partir de allá, pues también una guía de archivo documental que es un complemento e inventarios documentales, porque cada expediente que manejemos en nuestras áreas debe ponerse en un inventario de manera anual. Y de hecho, los inventarios son de diferentes tipos, pero nosotros nos enfocaríamos en el inventario general. Siguiente. Algo también importante que no lo veremos a detalle hoy, sin embargo es importante que lo sepan, de que se deben crear fichas de valoración documental. Tal vez esto ahorita no lo entiendan muy bien, sin embargo, pues, como veremos, cada serie documental tiene que ver con un tipo de expediente, o unos tipos de expedientes. Y cada serie documental, es decir, cada tipo de expediente que manejamos tiene que estar justificado. Porque lo que nosotros hacemos debe estar asentado en nuestro estatuto de creación, ley de creación, en nuestros manuales de procesos y procedimientos. Y esas fichas de valoración documental dan certeza, sobre todo legal, de que la documentación que estamos generando debe generarse, evitando pues no generar expedientes pues que realmente no tienen que ver con lo que nosotros hacemos. Pero esto se verá más adelante. De hecho, para eso tenemos un curso para ahondar más en el tema. Siguiente, por favor. Ahora bien, las secciones comunes, como son comunes a lo largo y ancho del país, en toda la administración pública, el Archivo General de la Nación, el AGN, junto con otras instituciones federales, ya creó un listado de estas secciones comunes, es decir, estas funciones comunes, que son estas 12.
De hecho, ya se les nombró y ya se les puso un código, cuyo código y nombre es inamovible. Legislación, asuntos jurídicos, programación, organización y presupuestación, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y obra pública, servicios generales, tecnologías y servicios de la información, comunicación social, control de auditorías de actividades públicas, programación, información, evaluación y políticas, transparencia y acceso a la información. Lo que nosotros hacemos debe estar allá. Si no está allá, posiblemente es porque nuestras actividades o funciones son sustantivas. Ahora bien, esto es para lo común. Para lo sustantivo, aquí no hay un listado, porque las funciones de la administración pública son muchísimas, no son infinitas, pero son muchísimas. Es muy complicado crear un solo listado. Por eso, cada sujeto obligado debe generar su propio listado. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento de su estatuto orgánico, ley de creación, o aquello donde pues se especifique pues por qué se creó en este caso el Instituto Superior de Progreso y cuáles son sus funciones, atribuciones, misión, visión, etcétera, 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 para crear este listado. De hecho, si se fijan en las comunes, todas tienen una C, C hace referencia a que es común. En la parte sustantiva, a su vez, tienen una S que tiene que ver con que es sustantivo. Siguiente, por favor. Ok. Esas son las secciones, es decir, las funciones. Pero, por ejemplo, si me comentan la parte de legislación como una función, es una función algo muy, muy general. Muy, muy general. La legislación contempla muchas cosas. Por eso se subdivide en series documentales. Esas series documentales son 1C.1, disposiciones legales en materia. 1C.2, programas y proyectos sobre legislación. 1C.3, leyes. 1C.4, códigos. 1.C, convenios y tratados internacionales. 1C.6, decretos. 1C.7, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos la función general de legislación, pero la documentación para dar soporte o para dar cumplimiento a esta función son las series documentales. Mis convenios y tratados internacionales, si los tengo con alguna institución fuera del país, pues se clasificarán acá como 1C.5, convenios y tratados internacionales. Por ejemplo, mis reglamentos se clasificarán acá en la 1C.7, que son los reglamentos, los instrumentos jurídicos consensuales, 1C.10, es decir, los expedientes que tienen que ver con mis convenios o tratados internacionales, pues se clasificarán acá. Y también para la parte sustantiva también se tiene que desglosar. Este es un ejemplo del catálogo que tenemos en la Secretaría General de Gobierno. Prevención y reinserción social es la función, porque a Secretaría General de Gobierno le compete también el manejo y la administración de los penales. Y este se subdivide en búsqueda y localización de personas desaparecidas, actividades de los centros de reinserción social, es decir, de los cerezos, juzgados de ejecución de sentencia, comisión intersectorial de la reinserción social, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada función se subdivide, es decir, cada sección se subdivide en series que tienen que ver con tipos de expedientes. Y recuerden, en archivística siempre se va de lo más general a lo más particular. Siguiente, por favor. ¿Sí? Para buscar los que son referentes a la información. No, más bien el artículo 4 hace referencia a esto, a cómo se debe armar. Y estas secciones para eso sí hay un instructivo del Archivo General de la Nación, donde ya están enlistados, por lo menos los comunes, efectivamente. Si no está en la ley, está en otro documento aparte. Siguiente, por favor. Ok. Si se fijan, pues justamente lo que les acabo de mostrar es un listado, o más bien dos listados, o dos partes de un mismo listado. Este listado es el cuadro general de clasificación archivística. Cuando le agregamos valores documentales, vigencia documental, y esto que está aquí indicado,
ya tendríamos el catálogo de disposición documental. Siguiente, por favor. Antes de mostrarle el catálogo, es decir, la herramienta a la cual queremos llegar, es importante mencionar que hay diferentes valores y vigencias. Al principio les comentaba que los documentos de archivo que ustedes manejan tienen que ser necesariamente o administrativos, legales fiscales, legales fiscales o contables. Es importante porque a partir de eso podemos definir el tiempo de resguardo. Y aquí hay un detalle, muchas veces pues la documentación se atora en un área porque no sabemos qué hacer con la documentación. Tenemos expedientes de hace 10 años, pero no sabemos si se tiene que eliminar, si no se tiene que eliminar, si ya se tuvo que eliminar o hay que esperar nosotros 10 años para hacerlo. Ok. Los documentos administrativos registran las actividades rutinarias de la institución. ¿Qué documentos son? Oficios administrativos, memorandas, los informes, los proyectos, los planes, etcétera, etcétera, etcétera. Por sus características, un documento administrativo debe resguardarse unos 6 o 7 años, dependiendo de acuerdo a lo que indica la ley de responsabilidades administrativas. Y este tiempo se tiene que dividir entre el archivo de trámite y el archivo de concentración. Y ojo, estos tiempos corren a partir de que cierre el expediente. Por ejemplo, yo tengo mis informes en mi oficina. Los informes son mensuales. Vamos a poner de ejemplo que mis informes son anuales. Yo al año, pues yo genero un expediente con todos mis informes. Pero llegando diciembre, pues se cierra. Empiezan a correr estos 6 o 7 años. Y recuerden, en mi oficina es en archivo de trámite. Yo puedo considerar que a partir de que cierre, pues, por ejemplo, puede estar un año más en mi oficina. Es decir, va a estar un año. Y una vez que pase este año, el resto del tiempo lo voy a mandar a concentración. Es decir, si contemplamos 6 años en total, van a ser otros 5. Es decir, cuando cierre el expediente, va a estar un año en mi oficina y 5 años lo voy a pasar a concentración. En total son 6, los 6 que se indican allá. O tal vez soy muy apegado a mi documentación y yo quiero tenerlo 3 años en mi oficina y los restantes 3 años pues va a pasar a concentración. 3 y 3 son 6. Los contables o fiscales registran la relación de la institución con la hacienda pública, es decir, el manejo del presupuesto. Ahí hay algunos ejemplos. La documentación original, de acuerdo a una norma de contabilidad gubernamental, debe resguardarse de 10 a 12 años. De hecho, si somos muy específicos, ahí se menciona que pues la documentación que tiene que ver con activos fijos, etcétera, y egresos tienen que ser de 10 a 12 años y tienen que ver con ingresos de 5 a 6 o algo así. Nosotros, para no meternos en broncas, pues nada más contemplamos en general 10 a 12 años. Siendo así, por ejemplo, que mi expediente contable, una vez que cierre, yo puedo contemplarlo, por ejemplo, tenerlo en mi oficina en trámite un año y los restantes 9 años pasarlo a concentración, porque 1 más 9 son 10, o más años porque el límite serían 12, por ejemplo. Los legales o jurídicos, pues tienen que ver justamente con esto, con trámites jurídicos de la institución. Y se recomienda que los originales se deben resguardar, pues el tiempo que dure, por ejemplo, el convenio y posterior a que ya cierre el convenio, otros 12 años. Porque los legales o jurídicos pueden derivar, por ejemplo, en demandas o otro tipo de procesos. Y ojo, esto se contempla para documentación original. Si los expedientes tienen documentación que son copias, pues lo reducimos a la mitad del tiempo. En el caso de los legales o jurídicos, pues nada más durante la vigencia. Si es la copia de un convenio, pues cuando ya finaliza el convenio, pues simplemente me deshago de la documentación porque al fin y al cabo el original está en otra parte. Siguiente, por favor. Y teniendo esto, ya podemos generar un catálogo de disposición documental, que este es un ejemplo de la Secretaría General de Gobierno. A lo que queremos llegar
en primera instancia es a esto. Esta herramienta me permite determinar cuál va a ser el nombre o cómo voy a clasificar el expediente que yo estoy manejando. ¿Cuál es su valoración primaria? Es decir, si es administrativo, si es legal, si es fiscal o contable. Las vigencias en archivo de trámite, es decir, en mi oficina. Archivo de concentración, el archivo muerto. El total de los años, la disposición final, si se elimina o pasa a un archivo histórico. ¿Por qué es importante esta herramienta? Porque significa que, por ejemplo, si yo estoy manejando las unidades básicas de presupuestación, las VPs o los UAS o como ustedes se lo conozcan, si yo lo manejo, yo sé que lo voy a clasificar siempre en la 13.7. Es un documento que es administrativo. Es un documento que una vez que cierre el expediente va a estar 2 años en mi oficina. Va a estar 4 años en concentración, es decir, 6 años, y luego se elimina. Significa que si tengo unidades básicas de presupuestación de hace 7 u 8 años, ya no debo tenerlos, se deben eliminar. También significa que, por ejemplo, los manuales de organización o los manuales de procesos y procedimientos, significa que después de 6 años que cierren, los voy a pasar a un archivo histórico. No los voy a destruir. No tengo que conservarlo más tiempo. Pasan a un archivo histórico. Esto va a evitar que la documentación se amontone. Esta es una guía para saber qué hacer con la documentación que tienen ya de años, que posiblemente ya se tenga que destruir o ya se tenga que pasar a un archivo histórico, o alguna pues se tendrá que conservar tal vez un par de años más. Esto es a lo que nosotros queremos llegar. Siguiente, por favor. Una vez teniendo este catálogo, ya podemos pasar a la guía de archivo. La guía de archivo, pues, las 2 primeras columnas es igualmente el código con el nombre de la sección o la serie. Y de su lado derecho, pues van a poder ver el contenido. Aquí es una descripción de los tipos de documentos que hay en cada serie documental, que es más o menos decir que los tipos de documentos que hay en cada expediente. Aquí sirve sobre todo, por ejemplo, para, tomando una vez más el ejemplo del expediente de personal, muchas veces en el expediente de personal simplemente meten el acta de nacimiento, el CURP, copia del la solicitud de empleo o algún otro documento. Y los currículums son aparte y las incidencias son aparte. Y hay quienes en el expediente de personal pues meten absolutamente todo, desde información personal hasta las incidencias, las vacaciones, todo. Terminan siendo expedientes muy gruesos. Entonces, con la guía de archivo pues podemos saber cómo debe estar armado un expediente y cómo no debe estar armado un expediente. Ahí están los tipos de documentos que se manejan. Siguiente. Ok, una vez que ya se tenga este catálogo, incluso la guía de archivo, se va al grupo interdisciplinario integrado por los titulares de ciertas áreas, se turna a la máxima autoridad del sujeto obligado para su aprobación para cumplir con transparencia. Se cumpliría con transparencia, pero todavía no se cumpliría con lo que solicita o dispone la Ley General y Estatal de Archivos. Siguiente, por favor. Porque el siguiente paso sería la aplicación. Tanto la Ley General como la Estatal piden que se apliquen. Cada expediente que ustedes creen, que ustedes manejen, que ustedes administren, que ustedes resguarden, deberán tener una carátula o guarda exterior, cuyo formato es más o menos así. Lo pueden cambiar, no hay inconveniente. De hecho, lo pueden poner de cabeza si gustan. Los rubros parecen muchos, sin embargo, pues no es tan complejo. Lo que sí es importante que todos los expedientes que ustedes manejen lo tengan. Y el que esté toda la información necesaria para saber qué hay, qué documentación hay, contemplada en el expediente, que van desde el logo de la institución, que en este caso, como es un ejemplo de nosotros, es de la Secretaría General de Gobierno,
pasando por un código clasificador que digamos que es como la CURP de cada expediente, el fondo documental, que es el instituto, el subfondo, que es la dirección o subdirección o departamento a lo que ustedes pertenecerían, y a partir de acá, pues, la sección y la serie, pues, depende de qué documentación sea. Entonces, pues, yo checo el catálogo y lo anoto allá. Fecha de apertura, fecha del primer documento que entra, es decir, el que aperturó el expediente, fecha de cierre, la fecha del último documento y el que cerró el expediente. El asunto que es, ahí es, digamos que es libre, puedo poner ahí como conozco coloquialmente el expediente. Los valores documentales y la vigencia, que eso pues está contemplado en el catálogo, nada más es copiar y pegar. Hay que contar el número de fojas, es decir, el número de hojas integrados, pero esto sería hasta el final. Si la información contenida es reservada o confidencial y el año. Eso es lo que debe tener cada uno de los expedientes que ustedes manejen. Tal vez los rubros parezcan muchos, sin embargo, una vez que ya le encuentren la forma, pues realmente es bastante sencillo. Es simplemente casi copiar y pegar lo que dice el catálogo. Por eso el catálogo tiene que estar bien construido. Siguiente, por favor. Ok. Esto es básicamente todo lo que lo referente al curso. Aquí tienen nuestros correos de nuestra directora, la licenciada Paloma Angulo Suárez, nuestro coordinador, de su servidor, mi compañera Margarita y mi compañero Ernesto, que pues no pudo acompañarlos porque lo ocuparon para otra actividad. Aquí pueden contactarnos, nuestro número telefónico está allá abajo y nuestra localización, no sé, pues, de hecho estamos un tanto escondidos. Básicamente es esto lo que tiene que ver con el curso de capacitación. ¿Tienen alguna duda? Con confianza. Lo importante es que aquí tengan una idea de qué es más o menos lo que nosotros queremos lograr y que tengan una noción de cómo debe estar integrado el catálogo de disposición documental. ¿Alguna duda? Con confianza. Claro que sí, claro que sí. ¿Perdón? ¿O no? Antes de terminar, les quiero mostrar qué es lo siguiente. Como les comentaba, el Archivo General de la Nación ya creó un listado de las funciones y atribuciones comunes que aplican en la administración pública. Lo siguiente es revisar. Como les comentaba, este es el listado de las secciones, es decir, las funciones o atribuciones. Cada una de estas se subdivide en series documentales. Por ejemplo, legislación. Se subdivide la 1C, legislación, se subdivide a su vez en 1C.1, disposiciones generales, disposiciones en materia de legislación, 1C.2, programas y proyectos en materia de legislación, 1C.3, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se va a repartir en cada una de las áreas para que revisen qué les aplica y qué no les aplica. Estos son, digamos, nombres de expedientes. Por ejemplo, 1C.1, disposiciones en materia de legislación. ¿Creen tener disposiciones en materia de legislación? Si tienen disposiciones, ¿generan legislación? Okay. Las disposiciones en materia de legislación son todas aquellas normas, reglas de operación y demás normatividad que nos indica cómo crear leyes. Porque para generar una ley pues se tiene que tener una estructura y demás. Esto le compete sobre todo por ejemplo, a Consejería Jurídica, le compete a SAF, por ejemplo, a las cabezas de sector, como se les llama. Entonces, las disposiciones pues no las manejan.
Programas y proyectos en materia de legislación, pues posiblemente tampoco, porque no crean proyectos de ley. Pero, por ejemplo, leyes. ¿Qué leyes manejan? ¿Perdón? Podría ser. Pues podría ser. Aquí se contemplan, digamos, leyes en general que ustedes tengan archivadas. Si tienen leyes, pues lo dejan. Si no lo tienen como este o este, lo quitan. Y se quitaría con tanto el código como el nombre. Igual acá se quita el código o el nombre. Si sí tienen leyes, significa que su cuadro general, es decir, que su listado comenzaría con 1C.3, dando a entender que pues los primeros dos no los tienen. Manejan códigos, ya sea códigos de conductas, aquí podría ir. Tienen convenios o tratados internacionales. Sitios sí cuentan con convenios de tratados internacionales. Si cuentan con los convenios o tratados internacionales, pues lo dejarían. Si no tienen los convenios, pues lo quitan. Decretos, archivan decretos. ¿Ok? Acuerdos generales, también los archivan. Los archivan. Ok. Ojo, recuerden, esto tiene que estar reflejado en sus archivos. Si yo elijo, por ejemplo, los acuerdos generales, significa que yo tengo una carpeta con acuerdos generales, la documentación de los acuerdos generales, sea el original o sea una copia. En el caso de las juntas de gobierno, pues si acaso les darán una copia o algo así. Y así sucesivamente. Sí, en el siguiente, por favor. Una vez que ya revisen todo esto y quiten lo que no tienen y dejen lo que sí, pasan al siguiente, asuntos jurídicos. Disposiciones en materia de asuntos jurídicos. Aquí posiblemente sí lo tengan, porque el área jurídica pues se tiene que manejar de cierta manera para saber cómo operar. Programas en registro de certificación de firmas. ¿Tienen registro de certificación de firmas? Por lo menos, aunque sea el del... ¿Qué tienen? Rector, rectora, perdón. Ok. Generalmente pues es el del director y el del jurídico. Registro de certificación de firmas acreditadas ante la dependencia. Actuaciones y representaciones en materia legal. Por ejemplo, tienen juicios contra la dependencia, o sea, contra el instituto. O el instituto ha empezado algún contra algún trabajador, por ejemplo, que se fue en malos términos. ¿No? Ok. Ok. Entonces, recuerden, si tienen la documentación, se queda. Si no, se quita. Siguiente, por favor. Programación, organización y presupuestación. Disposiciones en materia de programación. Si lo tienen, se queda. Si no, se quita. Igualmente los programas y los proyectos. ¿Tienen programa anual de inversiones? Se podría llamar diferente, lo podrían conocer de diferente manera, pero, o sea, tienen algo así. Si no, lo quitan. Registro de proyectos institucionales, registro de proyectos especiales, los POAs o las VPs, esto si lo tienen, se queda. Disposiciones en materia de organización. Ustedes tienen manuales de procesos y procedimientos. ¿Ok?
¿Se queda? Siguiente, por favor. Recursos humanos. El área de recursos humanos generalmente manejaría disposiciones que ahí se indica cómo dar de alto o dar de baja a algún trabajador, etc. El expediente de personal, registro y control de puestos y plazas, la nómina. Sí les pagan, ¿verdad? Entonces, ok. Reclutamiento y selección de personal, identificación y acreditación de personal, el control de las asistencias, el control disciplinario, los descuentos, todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Ojo, como les comentaba, a veces aquí está muy desglosado. Por ejemplo, la currícula de personal aquí aparece como si fuera en carpetas aparte, pero muchas veces la currícula está dentro del expediente de personal. En ese caso, si es así, podrían quitar la serie en el entendido de que pues, es parte del expediente de personal. Efectivamente. Y incluso ejemplos así hay también en otras secciones. Siguiente, por favor. Recursos financieros, todo lo que tiene que ver con el manejo del dinero. Disposiciones en materia de recursos financieros, los programas y proyectos, los gastos o los egresos, tienen ingresos. ¿Ok? Los libros contables, el registro contable, los valores financieros, los empréstitos. Igual aquí algunas cuestiones podrían ir dentro del registro contable o del libro contable. Pero están las pólizas de diario, las compras directas, las garantías, fianzas y depósitos, el control de los cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, lo que tenemos se queda y lo que no se elimina con todo y el código. Okay. Para no quitarles más tiempo, no vamos a ver a las demás, pero pues es importante que cada uno de ustedes en cada una de sus áreas se revise qué se tiene y qué no se tiene, para que al final se genere un solo concentrado, un solo listado que represente todos los tipos de expedientes que manejan en el instituto. Este es el siguiente paso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok. Ojo, antes de terminar, desde luego que aquí no está contemplado lo que tiene que ver con la parte académica, con el control escolar, porque eso se trabajaría después. Efectivamente, es sustantivo. Este es nada más lo común. Le corresponde a quienes ven la parte administrativa, sobre todo. Entonces, si no tienen ninguna duda, pues no me queda más que agradecerles su atención. Les recuerdo, soy Daniel Hertlotz, mi compañera Margarita, pues cualquier duda que tengan, pueden contactarnos para cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan. De hecho, tal vez algunos términos les resulten un tanto raros, o algunas cosas tal vez no entiendan. Esto se erigió desde el gobierno federal. A nivel estatal, pues hay ciertas variaciones. Se dice que se tropicalizaron algunos términos, como los POAS, que aquí se les conocen como VPs. De hecho, escuché por allá que también ya les iban a cambiar el nombre. Pero si tienen alguna duda, pueden contactarnos con toda confianza. Estamos para apoyarles en lo que necesiten.